Vamos a, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios sobre este tópico de conservación de momento. Entonces, pues, vamos a empezar con este. Y pues, me hablan de que en ese cruce, el carro amarillo choca con un carro rojo, me dan la masa de cada uno. Entonces, vamos a llamar al carro amarillo M1 y al carro rojo le vamos a llamar M2. Entonces tendríamos que M1 pues es igual a 950 kilogramos y M2 es igual a 1900, o sea, pesa el doble, ¿verdad? Chocan, pero quedan unidos. Y pues me dicen que se deslizan con una velocidad final, estos dos coches unidos, de 16 metros por segundo en una dirección que me dan de 24 grados Celsius. Perdón, 24 grados, estaba pensando en otra cosa. De 24 grados al este del norte. Vea que pues el este del norte pues lo miden desde el norte, ¿verdad? Este del norte. Entonces pues no es lo mismo que decir el norte del este, ¿va? El norte del este, pues usted tiene que el este está acá, pues, entonces usted tendría que el ángulo lo estaría midiendo acá. Hay que tener cuidado con eso porque pues, son cuestiones de notación que uno podría pasar por alto, pero son importantes. Entonces pues 24 grados al este del norte, o sea, medidos desde el eje Y. Si fuera al norte del este, medidos desde el eje X. Y pues una lógica similar con cualquier otro ayuda. Y lo que me están pidiendo determinar en este problema es la velocidad de cada carro, ¿sí? Antes del choque. Entonces me están pidiendo básicamente lo que llamaremos V1, que sería la velocidad inicial del carro 1, y V2, que sería la velocidad inicial del carro 2. Dice que el choque tiene lugar en una tormenta, así que las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Por lo tanto, pues, es un sistema aislado en el cual ya sabemos que se va a conservar la energía, ¿verdad? Y pues si se conserva la energía, se va a conservar el momento, más que todo. Entonces tendríamos que, esto de acá es un sistema aislado, y al ser un sistema aislado tendríamos que el momento se conserva. Vea, no pierda de vista que siempre trabajamos con una expresión vectorial. O sea, estas son cantidades vectoriales, ¿verdad? Y pues tiene sentido, estamos hablando de que la colisión, esta es una colisión bidimensional, si se fija. Y como los carros quedan unidos, ¿qué tipo de colisión sería? Perfectamente inelástica. Esta es una colisión perfectamente inelástica. Entonces, pues al ser perfectamente inelástica, vea que además de que pues sucede eso, ¿no? De que se quedan pegados, pues la energía cinética no se va a conservar, como ya sabemos que sucede en una colisión inelástica. Así que lo único que se conserva es el momento. Desde luego, pues tenemos que es una colisión bidimensional porque vea que las direcciones iniciales de los autos pues ni siquiera van en el mismo eje, ¿no? Entonces debo analizar conservación de momento tanto para X como para Y. Para el caso, pues yo tendría que, bueno, podríamos plantearlo vectorial primero, ¿no? Y es que pues tendríamos que el momento inicial del sistema es igual al momento final. Es decir, que la masa del carro 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa del carro 2 por la velocidad inicial de 2, pues es igual a la suma de las masas, porque pues es una colisión perfectamente drástica, por la velocidad final del sistema. Pero pues, reitero, pues esto no es en una sola dimensión, es en dos dimensiones, pues debo analizar que el momento se conserve en las dos dimensiones, ¿no? Entonces tendríamos la masa del carro 1 por la velocidad del carro 1 en X, más la masa del carro 2 por la velocidad del carro 2 en X, igual a la suma de las masas por la velocidad final en X, y pues algo análogo en Y. Se le cortó la licencia. No, pero ahorita no he hablado. O sea, no es que se cortó, creo, sino que pues yo no estoy hablando. Ok. Solo estoy moviendo aquí todo esto. Entonces teníamos que, pues, esto es M1, esto de acá es M2. Bueno, entonces, pues simplemente estoy descomponiendo, ¿verdad?
Muy bien, vamos al análisis de momento, de conservación de momento en X. De aquí, ¿qué cantidades van a ser iguales a 0? Disculpe. ¿Qué cantidades tendrían que ser iguales a 0 en mi análisis en X del momento de ese sistema? La masa por la velocidad del segundo auto. ¿Por qué? Va en dirección en Y. Va solo en Y, ¿verdad? El movimiento inicial del carro 2, pues solo va en Y, por lo tanto este término de acá pues es 0. Muy bien. Y en el análisis de momento, de conservación de momento en Y, pues obviamente la que va a ser 0 pues es la que corresponde al carro amarillo. Entonces pues ahí nomás, ¿verdad? Y pues esta de acá hay que expresarla en términos de sus componentes, ¿no? Y vea que pues me están dando magnitud y dirección, por lo tanto puedo determinar. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la masa del carro 1 por la velocidad del carro 1, que es V1, ¿verdad? Si usted se fija V1X, pues es directamente V1, porque pues el carro se mueve en torno al eje X. Va a ser igual a la suma de las masas por la componente en X de la velocidad final. Y en este caso, ¿a qué tendría que ser igual la componente en X de la velocidad final, dada la magnitud y la dirección que nos han dado acá? Velocidad final por el seno del ángulo. Puede ser, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que en este caso la componente horizontal pues va opuesta al ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, pues sí, tendríamos que sería B por el seno de θ. Y en el caso de Y, pues tendríamos que sería la masa 2 por la velocidad 2 igual a la suma de las masas por lo que nos queda, ¿no? Que sería B coseno de θ. Entonces tendríamos con eso ya todo para poder determinar lo que me están pidiendo, ¿no? Ahí pues el despeje es bastante simple, tendríamos que pues B1 va a ser igual a la relación entre masas multiplicada por la velocidad por el seno del ángulo. Y en el caso de B2 pues tendríamos lo mismo, ¿no? Pero con la componente vertical en este caso. Entonces tendríamos que al reemplazar valores, la velocidad 1, perdón, este de acá es B1, sería igual a la masa del carro 1, que son 950 kilogramos, más la del carro 2, que son 1900 kilogramos, entre los 950, por la velocidad final del todo el sistema, que son 16 metros por segundo, por el seno de 24 grados. Mientras que B2 pues va a ser igual a casi lo mismo, ¿no? 950 más 1900 kilogramos entre 950 por 16 metros por segundo, aquí por el coseno de 24 grados. Entonces calculemos por favor a qué tendría que ser igual esa expresión. La velocidad 1, 19.52. 19.52. Vamos a dejar en 19.5. ¿Todos llegaron a este resultado? Sí. Ok. ¿Y B2 a qué tendría que ser igual? $21.9. 21.9. Todos llegaron a ese resultado, me imagino. Licenciado, Dígame. en B2 no tiene que ser entre 1900. Es cierto. Sí, tiene toda la razón. Sí, porque es M2. Sí, gracias. Entonces creo que es otro, ¿verdad? El resultado.
Sí, tiene razón. Ok, ¿cuánto da B2 entonces? Ya con la corrección en la masa. 21.9. Ah, sí, era 21.9. Sí, antes salía 43 puntos y algo. Ah, pues sí, entonces quien me lo había dado, pues anda pilas, va. Sí, ok, sí, ok, va con sus cálculos. Muy bien. Ok, entonces esas serían las velocidades que tenían inicialmente, ¿no? Y tras la colisión, pues vemos que la velocidad ha disminuido y se mueven como un solo objeto, ¿verdad? Y pues cuadra con, o sea, podríamos calcular por aquí el cambio de energía cinética, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahorita? Entonces, si ven, pues la lógica siempre es la misma, ¿verdad? O sea, es analizar primero que el sistema sea aislado, porque si no, pues no se conserva el momento. Y de ahí para allá, pues es siempre lo mismo. O sea, usted lo que hace, pues es eh, simplemente pues, analizar el momento, determinar si es en 2 dimensiones o una dimensión y pues ver lo que sucede inicialmente con lo que sucede finalmente, ¿no? Pues vean que siempre en esencia es lo mismo. Y pues por ahí podría ser como en el primer problema que hicimos, que salga algún análisis energético de por medio. Bien, ¿había una consulta por ahí? Y una pregunta. Sí. Yo ayer no pude entrar a la clase porque tuve problemas de internet. La clase de ayer se va a subir al campus. Ahorita estoy subiendo. Sí. Ok. Sí, y la de anteayer que no la había subido también. Ahorita la estoy subiendo. Bien, vamos a hacer otro problema, que es el 842. Ok, entonces en este me dicen que una bala de 5 gramos se dispara horizontalmente hacia un bloque de madera de 1.20 kilogramos que descansa en una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es de 0.20. La bala queda incrustada en el bloque que se desliza a 0.230 metros por la superficie antes de detenerse. Y lo que me piden determinar es qué rapidez tenía inicialmente la bala. Muy bien, entonces pues saquemos los datos que nos estén dando del problema. Me dicen que pues la masa, vamos a llamarle la masa de la bala M1, es de 5 gramos. ¿Cuántos kilogramos son 5 gramos? ¿Cuánto es 0,05? 0,05, ¿verdad? Son 5 milésimas, ¿verdad? Porque pues un gramo es la milésima parte de, en efecto, pues de un kilogramo. Muy bien, entonces estamos hablando de que son 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. O 0.005, pues que es lo mismo. Muy bien. Ok. También me dan la masa de un bloque de madera por ahí. Me dicen que esa masa es de 1.20 kilogramos. Y pues vea que de aquí para allá lo que me dan es un coeficiente de fricción cinética que es de 0.20. Me dicen que me da un desplazamiento, me dicen que el bloque se desliza una distancia, vamos a ponerle D, de 0.230 metros antes de detenerse. Y me piden determinar cuál sería la rapidez inicial de la bala. Entonces me están pidiendo lo que vamos a llamar B1. Si la bala queda incrustada en el bloque, ¿qué tipo de colisión va a haber entre la bala y el bloque de madera?
Ajá. ¿Qué tipo de colisión tendría que haber? Inelástica. Inelástica. ¿Pero sería perfectamente inelástica o solo inelástica así nomás y ya? Solo inelástica. Solo inelástica. Cuando hablamos de que la bala quede incrustada, ¿qué significa que algo quede incrustado? Queda pegado. Queda pegado. Entonces sería perfectamente inelástica, en realidad. ¿Sí? O sea, la colisión es perfectamente elástica porque ahora usted tiene que la masa, que la bala queda incrustada en el bloque. En este caso, pues asumen algo ideal en el cual pues no hay pérdida de masa porque pues obviamente en la realidad pues sí habría algún efecto por ahí. O sea, puede quedar incrustada, pero pues puede haber pérdida de masa o algo. Aquí pues asumen que no hay pérdida de masa. Entonces podemos asumir que pues es una colisión perfectamente inelástica, en realidad. Lo otro es que vea que pues uno podría decir, bueno, pero ahí hay fricción, entonces el sistema no es aislado. Pues podría ser, ¿verdad? Pero la cuestión es que pues para propósitos del momento, pues vemos que en esencia sí el sistema es aislado en la colisión como tal. Es decir, una vez que la bala pues va moviéndose y choca con el bloque, pues eso es en un sistema aislado, ¿no? O sea, no hay ninguna fuerza externa, no hay nada que afecte el movimiento de eso. Ya lo que no es aislado, que ya no es conservativo, pues es cuando se empieza a dar el movimiento del bloque con la bala incrustada en él. Eso pues ya no. Pero pues vea que todo lo previo sí. O sea, no hay ninguna fuerza externa interactuando sobre el sistema, no estamos considerando ningún impulso ejercido por el bloque, por ejemplo. Entonces, el sistema sí es aislado, o se puede modelar aislado por lo menos para la colisión como tal. Entonces podríamos decir que hay tres etapas del movimiento, ¿no? Entonces, si usted hace un dibujo, bueno, vamos a ponerle la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Entonces, en la etapa 1 usted tiene el bloque en reposo y pues usted tiene la bala dirigiéndose hacia él, ¿verdad? Con una velocidad, vamos a llamar V1, que es la que me están pidiendo, ¿no? En el escenario 2, pues se ha dado la colisión, entonces yo ya tengo que, pues a partir de aquí, ya el sistema se mueve como un todo, ¿sí? Con una velocidad V. Y en el tercer escenario, pues yo tengo que hay fricción, o sea que pues, o sea, aquí empieza a moverse a través de la superficie rugosa. Entonces tendríamos que pues ya ha recorrido lo que mide la distancia de esa superficie rugosa. Y cuando llega a este punto de acá, pues el sistema con la bala incrustada y el bloque, pues ya no se mueve, ¿verdad? Tendríamos que la velocidad ahí tendría que ser igual a cero. Entonces esas podríamos decir que son las etapas del movimiento. Entonces vea que entre 1 y 2, pues apenas estamos empezando a analizar lo que sucedía aquí. Por lo tanto, entre 1 y 2, que es lo que corresponde precisamente al choque, esa es la colisión, pues tenemos que se conserva el momento, ¿verdad? Luego, entre 2 y 3, pues ya suceden otras cosas. Pero pues eso ya lo vamos a analizar en su momento. Entonces, tendríamos que analizar conservación de momento entre 1 y 2. ¿Verdad? Tendríamos, por lo tanto, que el momento en 1 va a ser igual al momento en 2. Y pues al ser una colisión perfectamente inelástica, tendríamos que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 va a ser igual a la suma de las masas por la velocidad que pues queda al final en ese sistema, ¿verdad? Aquí pues no hay necesidad de ponerlo. Vea que aquí pues ni descompuse el carácter vectorial porque claramente el movimiento es en una dimensión, no hace falta que pues analice cada dimensión por aparte. Entonces pues vea que aquí ya nomás solo queda en X, ¿verdad? Todo el movimiento. B2, ¿a qué tendría que ser igual? Cero. Es 0. Tenemos que el bloque inicialmente estaba en reposo, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto de acá 0. Entonces tendríamos que me queda la masa por la velocidad V1, que es la que estoy buscando, igual a la masa, a la suma de las masas por la velocidad final, que si observa no la conozco. Entonces tengo un problema, ¿no? Porque no sé a qué es igual ni la velocidad final después de la colisión, ni la velocidad inicial de la bala, que es lo que estoy buscando. Entonces ocupamos otra ecuación para poder determinar eso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder determinar alguna de las incógnitas acá? ¿Qué podríamos hacer para determinar eso? Dada la información que me están dando.
¿Qué hay que hacer? Quedarse callado no está entre las opciones. No participar no está entre las opciones de lo que habría que hacer. Entonces, Podríamos utilizar la energía mecánica no conservativa. sí, ¿va? No hay fuerzas conservativas. Aquí hay una fuerza no conservativa actuando en este sistema, ¿verdad? Que es la fuerza de fricción. Entonces sí, podríamos analizar la energía, ¿verdad? En ese sistema. Y pues tal como usted dice, pues podríamos entonces analizar eso. ¿Y cómo analizamos cuando la energía, cuando no hay fuerza, cuando hay fuerzas no conservativas? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? No sé si se habrá cortado. ¿Hablar? No, sí, sí, se escucha. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos cuando hay... ¿Mande? ¿Sí? Veo que la energía potencial más la energía gravitacional más la energía no conservativa. Energía potencial más energía... ¿Qué más? ¿Cómo es la cosa? Energía gravitacional más energía no conservativa. No. Energía no conservativa. Eso está raro. No sé. No va por ahí. O sea, no hay energía no conservativa. No hemos hablado de eso. ¿Cuál es la expresión con la cual analizábamos un sistema no conservativo? La energía mecánica, el diferencial, igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahí sí, ¿verdad? El cambio en energía mecánica está asociado al trabajo de las fuerzas no conservativas. Trabajo, no energía. No olviden que trabajo no es lo mismo que energía. Es un mecanismo de transferencia de energía, pero no es energía. Entonces, eso, ¿verdad? Tendríamos que el cambio en energía mecánica pues sería igual a, al trabajo o a la suma de los trabajos asociados a fuerzas no conservativas. Y pues en este caso los puntos de análisis podríamos decir que el inicial es acá, ¿verdad? El punto 2, y el punto 3 pues es cuando ya se ha detenido, ¿no? Entonces tendríamos que la energía mecánica en el punto 3 pues tiene que ser igual, menos la energía mecánica en el punto 2, tiene que ser igual al trabajo de la fricción. La fricción es una fuerza constante, como ya sabemos. Entonces, pues tendríamos que, pues sería la fuerza de fricción por el desplazamiento, que tenemos que es D, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Y a su vez, pues yo tengo este cambio en energía mecánica, en energía total del sistema, que pues involucra que la energía cinética en 3 más la potencial en 3, menos la cinética en 2 más la potencial en 2, pues es igual a la fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo. ¿A qué es igual la fuerza de fricción? La magnitud de la normal por el coeficiente. Muy bien, coeficiente de fricción cinética por la normal. Por la distancia, por el coseno del ángulo que había entre estos dos vectores. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza de fricción y el vector de desplazamiento? Cero. ¿Cero? 180. 180. 180. Sí, tiene que ser 180 porque van opuestas. Por lo tanto, pues yo sé que eso me va a quedar menos 1 y pues ahí ya pongo negativo. Muy bien, ahora analicemos pues la energía. Vea que pues la buena usanza de dividir esto, pues aquí no es necesaria porque no hay más fuerzas. De hecho, no hay ninguna energía potencial si usted se fija, ¿verdad? O sea, aquí la energía potencial es 0 en todos los casos. Y pues, ¿qué otra cantidad se me va a hacer 0? Cinética en el punto 3. La cinética en el punto 3, porque pues tenemos que ya el sistema bloque bala, que es porque ya queda incrustado, ¿no? Se ha detenido, ¿no? Entonces, pues tendríamos que esto de acá hacer. Entonces me quedaría solo la energía cinética en el punto 2, que sería menos 1/2 de la masa del sistema. Vea que aquí pues interprete m como m1 más m2, ¿verdad? Por la velocidad al cuadrado, que es la que estamos buscando para despejar acá, ¿verdad? Es esa velocidad con la cual parte el movimiento del sistema compuesto. Va a ser igual a menos el coeficiente de fricción cinética por la normal, que pues tras hacer el análisis de fuerzas es obvio que es igual al peso, ¿verdad? En este caso.
por la distancia que se desplazó. Por lo tanto, tendríamos que la velocidad pues, va a ser igual a 2 veces el coeficiente de fricción cinética por la gravedad por la distancia recorrida. Y pues eso lo puedo reemplazar acá, ¿verdad? Y entonces tendríamos que pues B1, que es lo que estamos buscando, pues sería igual a M1 más M2 entre M1 por B. Pero pues B tenemos que es ese parámetro que hemos determinado al analizar la energía de ese sistema no conservativo que hay entre los puntos 2 y 3. Entonces me quedaría multiplicado, por la raíz de 2 veces nu sub K por G por D. Y reemplazando valores me quedaría la suma de las masas. M1 pues me dicen que es 5 por 10 a la menos 3 kilogramos más 1.20 kilogramos entre M1, que son 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ya aquí podemos ir intuyendo que la velocidad inicial va a ser rápida, y es obvio, una bala pues tiene una muy alta velocidad, ¿verdad? Multiplicado por la raíz de 2 veces 0.20 por la magnitud de la aceleración de la gravedad, por el desplazamiento que me dicen que es de 0.230 metros. Entonces calculemos por favor a qué sería igual la velocidad inicial de esa bala. Me da 228.83. 228.83. Vamos a dejarlo en 229. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí. Muy bien. Entonces, esa sería la velocidad inicial que tendría que tener esa bala para lograr esas condiciones de movimiento, ¿verdad? Y con eso tenemos resuelto el problema. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Bien, bueno, vamos a hacer con ese término, esa temática. Entonces, aquí pues lo primero que quiero resaltar es que la colisión es elástica. Si se fijan, hasta ahora todos los problemas que hemos hecho han sido con colisiones inelásticas. Este ya lleva una colisión elástica de por medio. Entonces acá me dicen que hay un deslizador cuya masa vamos a llamar M1, que es de 0.150 kilogramos. Se mueve a la derecha con una velocidad V1 inicial, le vamos a llamar de 0.80 metros por segundo. En un riel de aire horizontal sin fricción, y choca de frente con un deslizador con una masa 2 veces más grande, de 0.300, que se mueve hacia la izquierda con una velocidad inicial de, pues vamos, como es hacia la izquierda, pues negativa, ¿no? De negativo 2.20 metros sobre segundo. Y lo que me piden determinar en el problema son las velocidades finales. Entonces, ¿qué tiene de particular una colisión elástica? Se conserva la energía. Se conserva la energía cinética, ¿verdad? Entonces, tenemos que nuestro análisis no basta con determinar si el momento se conserva. Obviamente tiene que conservarse, pero además de eso, pues yo necesito que la energía se conserve, la energía cinética. Entonces tendríamos que analizar
ambos lados, ¿no? Vea que la colisión es unidimensional, entonces pues no ocupo expresarlo en el carácter vectorial, sino que lo dejo así nomás. Y pues que el momento se conserve es lo mismo que tener que el momento inicial sea igual al momento final. Es decir, la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, pues sería igual a lo mismo en la parte final. Muy bien. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero por otro, yo tengo que la energía cinética también debe conservarse. Entonces estamos hablando que la energía cinética inicial del sistema debe ser igual a la final. Y eso involucra analizar todo lo que está en movimiento, que pues en este caso es todo, ¿no? Los dos bloques están en movimiento tanto antes como probablemente lo estarán después. Entonces tendríamos que un medio de la masa m1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado más un medio de la masa m2 por la velocidad inicial de m2 al cuadrado, pues es igual a un medio de la masa m1 por la velocidad de m1 final al cuadrado más un medio de m2 por b2 final al cuadrado. Y bueno, pues eso es conveniente matemáticamente, es lógico que tengamos que tener dos ecuaciones porque tenemos dos incógnitas. Y físicamente, pues lo constata con el análisis de conservación, tanto de la energía cinética como del momento, que cumple con la colisión elástica. Ahora, hay un problema porque, bueno, estas son cuadráticas, estas son lineales, entonces, si usted se aventura a hacerlo así nomás y trata de despejar, pues va a tener ciertas dificultades. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es enseñarles cómo obtener algunas expresiones para determinar estas velocidades finales en términos de las velocidades iniciales que me están dando de cada uno de los bloques y de las masas que me están dando de cada uno de ellos también. Entonces voy a empezar colocando en esta ecuación todo lo que corresponde a la masa m1 a un lado y todo lo que corresponde a la masa m2 en otro lado. Entonces yo tendría que, pues, acá me va a quedar, bueno, para empezar, pues vea que todos los medios se cancelan, ¿no? Y al arreglar me quedaría que m1b1 inicial al cuadrado menos m1b1 final al cuadrado es lo mismo que tener m2b2 final al cuadrado menos m2b2 inicial al cuadrado. Y pues vea lo que tenemos acá. m1 acompaña a un término cuadrado, o sea, lo puedo sacar como factor común. Y lo mismo puedo hacer con m2 al otro lado. Y lo que me queda, ¿qué sería? ¿Cómo se le conoce a eso? Con las velocidades. Matemáticamente, ¿esto qué es? Diferencia cuadrada. Una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esta diferencia de cuadrados, por ejemplo? Ya simplificada. Bueno, expandida. Aquí ya está simplificada. Si expandimos esa diferencia de cuadrados, ¿a qué tendría que ser igual? B1 inicial más B1 final por B1 inicial menos B1 final. Muy bien. Y pues algo análogo con el otro lado. Me quedaría B2 final más B2 inicial por B2 final menos B2 inicial. Y bueno, eso es lo que puedo desarrollar hasta ahora en esta ecuación. Voy a la otra y voy a hacer lo mismo. Voy a despejar, voy a dejar todo lo que tenga que ver con M1 a un lado y todo lo que tenga que ver con M2 al otro lado. Entonces me va a quedar M1, B1 inicial menos M1, B1 final, y al otro lado me quedaría M2, B2 final menos M2, B2 inicial, que pues es lo mismo que tener simplificado, ¿no? Aquí saco como factor común M1, acá saco como factor común M2. Y pues lo que voy a hacer ahora es dividir esta expresión entre esta. Y al hacer eso, ¿qué me queda? Me quedaría que pues este lado de acá pues lo divido con el lado izquierdo de aquí. Entonces vea que pues este término de acá se va a cancelar con este de acá, ¿cierto? Y M1 pues también, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Que B1 inicial más B1 final va a ser igual a M2, bueno, igual a todo esto dividido por lo del otro lado, ¿no?
Entonces vea que se me va a cancelar B2 final con B2 inicial con este de aquí y M2 también. Entonces me queda que pues también al otro lado me quedaría B2 final más B2 inicial. Bueno, entonces pues llego a esa relación entre velocidades iniciales y finales. Entonces de aquí pues yo tengo dos caminos que puedo seguir, porque vea que mis incógnitas son B1 final y B2 final. Entonces puedo despejar para B1 final y encontrar B2 final, o bien puedo despejar para B2 final y encontrar B1 final. Entonces voy a empezar despejando para B2 final. Y así poder encontrar B1 final, que sería igual a la velocidad de B1 inicial más B1 final menos B2 inicial. Y luego esta expresión que he determinado al despejar para B2 final, la puedo reemplazar aquí. Y entonces me quedaría que M1 multiplicado por B1 inicial menos B1 final, pues va a ser igual a M2 por B2 final, pero B2 final pues tenemos que es esto. Entonces me quedaría B1 inicial menos, perdón, más B1 final menos B2 inicial. Entonces, pues estoy buscando B1 final, vea que todo lo demás ya lo conozco. Entonces, pues voy bien encaminado, de ahí solo me hace falta despejar para B1 final. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, vamos a ver, que pues M1 menos M2, perdón, a ver, sería, vamos a ver, sería M, lo vamos a pasar mejor al otro lado, sería M1 más M2 por B1 final, pues va a ser igual a M2 por B2 inicial menos, vamos a ver, o más M1 B1 inicial menos M2 B1 inicial. Vamos a ver si está bien despejado. Sí, ¿verdad? Pero ahí en B2 inicial sería 2 veces, ¿verdad? Por la fórmula. 2 veces. Sí, porque, digamos, en la fórmula que tomó de arriba, Ah, sí, es que solo reemplacé la fórmula, ¿verdad? No puse el otro. Sí, Sí, me faltó este, ¿verdad? sí, ese. Sí, tienen toda la razón. Es cierto. Entonces vamos a ver. Es B1 inicial más B1 final menos B2 inicial menos B2 inicial. Es cierto. Entonces sí, sería 2 veces. Tiene toda la razón. Muchas gracias. Pero acá sería 2 veces M2 B2 inicial. Lo demás sí, ¿verdad? Creo que está bien. Sí, ¿verdad? Entonces tendríamos que B1 final va a ser igual a, vamos a ver, sería igual a M1 menos M2 entre M1 más M2 B1 inicial. O sea, lo que he hecho pues es sacar aquí como factor común B1 inicial, me queda M1 menos M2. Y de ahí pues iría sumado con 2 veces M2 entre M1 más M2 multiplicado por B2 inicial. Entonces vean a lo que hemos llegado. Tenemos una expresión que me describe la velocidad final de la partícula 1 en términos de las velocidades iniciales de las dos y de las masas, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya con eso ya puedo encontrar una de las velocidades. Si quiero encontrar la otra, pues parto de aquí, hago el despeje para B1F, para que así solo me quede como incógnita la velocidad final de 2. Y tendríamos que B2F va a ser igual a B1 inicial más B1 final menos B2 inicial. Reemplazo eso siempre en esta expresión de aquí y me quedaría que M1 por B1 inicial menos B1 final va a ser igual a M2 por B2 final, pero B2 final pues es B1 inicial más B1 final menos B2 inicial menos B2 inicial. ¿Verdad? Aquí es la que va a quedar, a ver. Ah, no, es al revés, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Era acá que tenía que reemplazar. Aquí era B1F, ¿verdad? La que estamos despejando.
O sea, estaba despejando otra vez para lo mismo. Entonces, vamos a ver, sería B1 final, pues es igual a B2 final más B2 inicial menos B1 inicial. Ahí está. Entonces me quedaría M1, B1 inicial menos B1 final, pero B1 final pues es todo esto, ¿no? Entonces me quedaría menos B2 final menos B2 inicial más B1 inicial. Ahí está, es 2 veces ahora la velocidad inicial de la 1. Y pues eso va multiplicado por M2, B2 final menos B2 inicial. Entonces tendríamos que, vamos a ver, estamos buscando B2 final. Entonces me quedaría que M1 más M2 por B2 final tendría que ser igual a ¿qué? Vamos a ver, tendría que ser igual a M1, B1 inicial, más bueno, 2 veces M1, B1 inicial, menos M1, B2 inicial, más M2, B2 inicial, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que B2 final va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 veces M1 entre M1 más M2 por la velocidad inicial de 1, más M2 menos M1 entre M1 más M2 veces la velocidad inicial de 2. Y ya con eso tengo dos expresiones que me sirven para poder determinar las velocidades finales en una colisión elástica. Una observación que hay que hacer, porque pues puede generar ambigüedad, es que pues esto de acá es válido porque estamos trabajando en una colisión unidimensional. O sea, estas expresiones no funcionan para una colisión en más de una dimensión. O sea, si usted ya tiene que la colisión es elástica y es bidimensional, pues ahí sí toca trabajar más porque pues hay que considerar ángulos, hay que considerar otras cosas. Y pues recuerde que debe conservarse tanto el momento como la energía cinética. Entonces pues ahí hay otras consideraciones. Pero pues esto de acá es válido solamente para colisiones elásticas, ojo, unidimensionales. Entonces pues no pierdan de vista eso, ¿verdad? No dejen de tomar en cuenta eso. Pero bueno, ya de aquí pues para este problema me funcionan muy bien y pues simplemente ocupo reemplazar valores que pues me han dado, ¿no? Entonces tendríamos que, para el caso, tendríamos que la velocidad 1 final va a ser igual a M1, que pues me decían que era de 0.150, menos M2, que es 0.300, entre 0.150 más 0.300 veces B1 inicial, más 2 veces M2 entre la suma de las dos masas por la velocidad inicial 2, que me decían que era de negativo. Bueno, aquí la B1 inicial pues me decían que tenía un valor. Vamos a reemplazarlo. Entonces la B1 inicial me decían que era de 0.80. Y pues es 0.80 positivo, ¿verdad? Porque pues tenemos que inicialmente el bloque de masa M1 asumimos que su movimiento, bueno, no lo asumimos, sino que me dicen acá que se mueve hacia la derecha y asumimos, eso sí, que pues la derecha es la referencia positiva. Entonces acá me quedaría negativo 2.20 metros por segundo, que es la velocidad inicial que llevaba el bloque que se movía hacia la izquierda, ¿verdad? Como va hacia la izquierda, pues va con signo opuesto. Con eso tendríamos que calcular B1 final. Y en el caso de B2 final, tendríamos que sería 2 veces la masa M1 entre la suma de las masas por la velocidad inicial de 1 más M2 menos N1 de N1 más N2 por menos 2. Entonces calculemos por favor a qué tendrían que ser igual esas rapideces, las velocidades.
Mm, Veo una final que es igual a menos 3.19 metros por segundo. Menos 3.19. Ujú. Bueno, siempre me confirman los compañeros para ver si todos concordamos con ese resultado. Lo mismo me dio también. Ok, pues sería eso. Muy bien. Y pues habría que calcular B2 final. Me da 0.297. Anda activado, ¿va? ¿0 punto qué? Negativo, 0.297. 0.297. Ok. Entonces, bueno, en este caso, pues tenemos que ambas se van a mover hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, usted tiene que, pues inicialmente, pues una va hacia la otra, pero al final, pues tenemos que la primera se mueve más rápido hacia la izquierda y la otra, pues sigue moviéndose hacia la izquierda, pero ya más lento. Pero pues esta colisión cumple con las condiciones de que se conserve tanto el momento como la energía cinética, ¿verdad? O sea, aunque sea una colisión elástica, pues uno tradicionalmente asume que la colisión elástica siempre tiene que dispersarse y pues moverse en una dirección opuesta a la otra, pero no siempre es así. Entonces, pues este es un ejemplo de eso, ¿verdad? Bueno, y con eso tenemos resuelto el problema. No sé si hay alguna pregunta. Lick, yo quiero saber por qué dividió las dos. ¿En dónde? Antes de despejar el dedo final. Antes de despejar. ¿Dónde? Ah, esta con esta. Sí, Sí, porque si no, no llegaba hasta... O sea, vea que la base para poder llegar a estas expresiones que están encuadradas en rosado, la base es precisamente esta relación entre velocidades iniciales y finales. Forzosamente por esa razón dividí. O sea, al final, ¿cómo usted reemplaza? Pues es a su conveniencia, ¿verdad? O sea, vea que aquí, por ejemplo, pues usted puede despejar para M1 y reemplazarlo acá y le quedaba M2 y luego viceversa, ¿verdad? Yo lo que hice, porque bueno, para mí en la parte matemática pues es más simple, dividir esto de acá con esto de acá y esto de acá con esto de acá, porque pues, con eso se respeta la igualdad, ¿verdad? O sea, divide la ecuación, divide ambas ecuaciones, pues. Y pues con eso llegamos a ese resultado. Pero al final, pues, ¿cómo usted despeja para llegar a eso? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, usted puede despejar como que... o sea, me refería a si hay algún método, o sea, o es por pura conveniencia que lo hace. Sí, o sea, método, pues el método que hay ahí es que tengo huevo, más que todo. Porque pues en esencia, o sea, yo ya sé que para que la igualdad se satisfaga, lo del lado izquierdo tiene que ser igual a lo derecho. Y si yo divido el lado izquierdo de acá con el lado izquierdo de aquí, pues es lo mismo que divida el lado derecho de acá por el lado derecho de aquí, porque se satisface la igualdad, ¿no? Siempre tengo lo de la izquierda igual a lo de la izquierda y lo de la derecha igual a lo de la derecha. Entonces, si lo divido, pues es lo mismo. Es como que divida ambos lados siempre por lo de la izquierda, pero como ya sé que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, entonces lo divido lo de la derecha con lo de la derecha. O sea, es una conveniencia matemática, no sé. O sea, yo lo veo así más que todo. Y pues añadido el hecho de que soy perezoso, pues para mí es más simple así. Pero bueno, más que todo es eso. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, ya el compañero puede volver a activarse porque vi que tal vez le dijo a la persona, no, déjame preguntar, pero no, ya puede volver a poner el reggaetón. Bien, No, disculpe la música, pero los problemas de estar en casa. Sí, no se preocupe, yo solo lo estoy molestando. No, al final yo comprendo, o sea, no se preocupe. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Lick, una pregunta con la
con el control de mañana, lo que no lo podemos hacer a la hora que quedó. ¿Me escuchan? Se cortó en el momento. Se cortó. Sí, sí. Ok, pero bueno, estaba diciendo, con esto yo termino todo lo que corresponde a la parte de conservación de momento, ¿sí? Entonces, pues me queda pendiente de asignarles la tarea, se les voy a estar enviando, creo que se les voy a estar enviando después, porque lo otro que quería discutir es que pues quedé mal con ustedes con la encuesta porque decía, sí, pongamos a la 1 el examen, pero la prueba de control de lectura. Pero pues, dado el avance que llevamos ahorita con los contenidos, vamos bien con el tiempo. Entonces, la verdad es que pues mañana perfectamente podríamos tener la prueba de control de lectura a la hora usual, ¿verdad? Que es de 12 a 1, o sea, que es la hora en que está programada usualmente. Entonces, pido disculpas ahí por el cambio arbitrario. Para la siguiente prueba de control de lectura sí vamos a hacerlo con el horario que habíamos definido en Telegram, que es a la 1 de la tarde. Pero la de mañana pues va a seguir siendo al mediodía. ¿Por qué? Porque pues da el tiempo. O sea, solo nos queda Se le volvió a cortar. ¿Perdone? Se le volvió a cortar. Se me volvió a cortar. Ajá. Bueno, pero lo que estaba diciendo es que pues vamos a tener la prueba de control de lectura normal. O sea, no va a ser a la 1, sino a la 12. La siguiente, que es la última, esa sí va a ser a la 1. Pero pues la prueba de control de lectura va a seguir en el horario usual. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nos queda, como les decía, bueno, si se cortó, pues no me escucharon, pues queda pendiente un tema, que es el concepto del centro de masa. Entonces, para eso, yo ya he habilitado en el campus en los videos de conceptos acerca de eso, del centro de masa. Entonces, pues para el lunes habrá que tomar nota de esos y pues vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Van a ver que es algo bastante simple. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, el lunes vemos eso, con eso terminamos ya el segundo parcial, entonces el martes empezaríamos el tercer parcial. No, el miércoles, porque el martes, pues, el martes no habría clase, probablemente. Eso pues tengo que definirlo todavía, hay que ver la planificación. Pero el martes no tendríamos clase, o sí, vamos a ver. El miércoles podría ser que empecemos con el tercer parcial. El jueves vamos a hacer la misma actividad que en el primero, que pues era lo del trabajo grupal, ¿verdad? Entonces, pues eso lo haríamos el jueves. Y pues el viernes el examen, ¿verdad? La prueba principal. Entonces, para que pues ya vayamos más o menos trabajando en eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Lick, ¿de qué capítulo viene el control de lectura de mañana? Solo del 8. Mañana solo es del 8. Sí, pido disculpas en cuanto al otro, porque sí venía de la parte de movimiento circular, pero pues no era nada complicado. Si ustedes hicieron la prueba, pues se dieron cuenta que no había nada del otro mundo. Pero sí, en este control de lectura de mañana solo es lo de todo lo que tiene que ver con momento. Entonces, pues hay que ir leyendo el libro, de repente repasar los videos de concepto y con eso, pues ya se podría hacer una buena prueba de control de lectura para mí. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más? Bueno, entonces, si no hay preguntas, mañana pues no va a haber clases, sino que mañana a la hora usual, lo voy a publicar en Telegram por los compañeros que quizás no se pudieron conectar. Mañana a la hora usual vamos a tener la prueba de control de lectura, a las 12, ¿verdad? Y pues nos veríamos para clase hasta el lunes. Entonces, que tengan feliz tarde.